de eso se trata, crecer y aprender todos juntos. Amén. Y bueno, ¿tienen la carpeta todos? Sí. Vamos a hacer un repaso primeramente del temario de las clases que vamos a estar viendo durante este tiempo de clase, ¿no? Hoy empezamos con la introducción. Y iremos viendo, por lo menos cada 15 días, iremos viendo temas diferentes. El 21 pues veremos las traducciones de la Biblia, lo que es la exégesis, la tarea hermenéutica, los contextos históricos y literarios. También veremos cómo interpretar las epístolas y las preguntas hermenéuticas de las epístolas, los relatos del Antiguo Testamento, el libro de los Hechos, los Evangelios, las parábolas, las leyes, los profetas, salmos, oraciones y alabanza de Israel, el libro de sabiduría y el libro del Apocalipsis. Amén. Amén. Estamos utilizando como bibliografía el libro Lectura Eficaz de la Biblia del autor de Gordon Fee y Douglas Stewart. Es importante siempre mencionar pues la bibliografía porque utilizamos este tipo de libro. La dinámica del curso es participativa, trabajos en casa e interpretaciones de un texto bíblico. Duración del curso, el semestre del 2010, de septiembre hasta febrero del 2020. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Amén. Bueno, como he dicho, es participativa, ¿no es así? Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quisiera preguntarle a cada uno brevemente, ¿cuál es la motivación por el cual usted ha decidido tomar este curso? Empezamos por Rosana. Así vamos. ¿Cuál es la motivación? Aprender más y crecer en el Señor. Amén. Aprender más a desarrollar la palabra para así poder desenvolverme en un futuro. Cristina, ¿no? De todo un poco, para aprender más, para crecer y también para desenvolvernos cuando estemos predicados. Amén, gloria a Dios. Sobre todo para profundizar más en la palabra, para aprender pues un poquito más lo que es profundo, y el tema después de la predicación pues para poder lo que es predicar en público. Amén. Diana. Sí, ¿cuál es la motivación? Pues para aprender, también para hacer, o sea, para que esto me haga también leer más la Biblia, porque es algo que me cuesta mucho, pero si veo que me ponen, no sé, actividades que hacer, pues eso me obliga a que en mi casa pues lea la Biblia y busque más de Dios también. Para aprender y llevarme más en la Biblia y todo eso. También para aprender y adquirir más sabiduría, a averiguar más de la palabra, porque eso nos empuja a leer más, a investigar más y así tendremos más conocimiento de la palabra. Pues es motivado para profundizar más en esta enseñanza, que hay muchas cosas que tal vez las conocemos, pero hay cosas que todavía no conocemos y lo vamos a ver en esta para adquirir conocimiento de temas de la Biblia y saber cómo utilizarlo para poder ayudar también de alguna manera. Nos sirve saber estas cosas, como ayudar a los demás mediante la palabra. Ha dicho una palabra muy importante, ayudar a los demás. Bueno, para aprender, experimentar cosas nuevas, aprender. Para mí aprender y crecer espiritualmente. Amén. Primeramente para aprender y también a aprender de la palabra y aprender a expresar lo que muchas veces entendemos pero no sabemos pasar de la luz. Primeramente para aprender, que la Biblia también nos enseña, aquí este estudio, y también para cuando vayamos a predicar la palabra,
Limbael. Sí, pues igualmente para conocer e interpretar de manera buena la Biblia y luego a la hora de salir y expresar algún mensaje, pues tener un conocimiento grande de la palabra para poder expresarlo bien a los demás. Igual, estoy de acuerdo con todo. Un cristiano tiene que saber muy bien de la palabra y para eso pues más importante estudiarlo, ¿no? Y así para decirle a las demás personas con más seguridad decir la palabra de Dios. Yo creo que todos tenemos necesidad de aprender, ¿no? De obtener esos conocimientos, de interactuar nosotros mismos, de aprender, de llegar como a ese objetivo de hablar mejor, de predicar mejor la palabra, de conocer mejor la palabra. Sí, hermano Robert. Bueno, más que nada es también como decimos para aprender y también para edificar también, porque aprender cada día más cosas nuevas que siempre hay cosas importantes por más que veamos la Biblia y también poder explicarnos bien, dar un buen mensaje. Sabemos que Dios es el que pone la sabiduría, pero también si hay una duda también nos ayuda espiritualmente también para seguir creciendo y hacer su voluntad. Yo para aprender, yo le digo al Señor que me dé sabiduría, entendimiento, porque yo no sé leer en mi Biblia, sino con la ayuda de Dios yo le leo la Biblia y aprender a leer. Amén. Bueno, más que todo sabemos que todos venimos para aprender, pero gracias a Dios y la sabiduría que Dios nos da cada día, nosotros discernimos un poco la palabra de Dios, pero sí es bien importante estar aquí para que tener un poco más de conocimiento y poder aprender y poder enseñar a los demás. Amén. Amén. Bueno, por conocimiento, como habéis dicho todos, y también llevar mejor el mensaje, porque a veces hay mucha gente que no lleva bien el mensaje. Lee mucho, pero el mensaje no es bien dado. Amén. Amén. Pero aparte de todo, como dicen, aprender, estoy leyendo lo que es muy importante, que dice que está bien. Debemos aprender, leer, conocer, pero también debemos obedecer. Porque si no conocemos, no entendemos, y si no entendemos, no podemos obedecer. Eso es importante. Obedecer lo que dice la palabra. Bueno, yo creo que el principal motivo por el cual estamos aquí es porque queremos aprender, conocer más la palabra de Dios. El conocer no implica solo leerla, sino también saber interpretar la palabra de Dios, y que de eso es lo que se trata. ¿Alguien sabe o me puede decir qué significa hermenéutica o cuál es el concepto que tiene de la palabra hermenéutica? Interpretación de la palabra. Ajá, vale. ¿Qué más? ¿Alguien más puede decirme algo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la idea de lo que piensan que es hermenéutica? Pues la explicación de un texto bíblico, interpretación, etc. La interpretación. Vale. Hermenéutica es la tarea de interpretar de una manera adecuada, lo más cerca posible, el significado de un texto bíblico. Significa de que hay que tomar una serie de normas y de reglas para poder tratar de interpretar lo más cerca de lo que nosotros debemos. Y todo nace en mi concepto en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Yo siempre he pensado de que nosotros como cristianos debemos de prepararnos, ¿no? Y me gusta la idea del soldado. ¿Se imaginan que nosotros vamos a la guerra y no estamos preparados para ir a la guerra? Si yo me reclutaran para ir a la guerra,
y me dieran un fusil, a lo mejor sería el primero que me mataran, porque no sé cómo manejar un fusil, no sé cómo disparar, no sé cómo enfrentarme a un enemigo. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea de la preparación? Es capacitarnos para poder llevar adelante el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Amén. Entonces, cuando nosotros como soldados de Cristo debemos de estar capacitados, debemos de estar siempre preparados para enfrentar las luchas que día a día tenemos que enfrentar. Algunos han dicho que para evangelizar, sí, hay veces que vamos a evangelizar y muchas veces nos encontramos con situaciones o con preguntas que si no estamos preparados no sabemos en un momento dado qué decir o qué comentar frente a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de los estudios que nosotros estamos iniciando hoy? Tener la capacitación para poder llegar adelante y crecer en el Señor. Amén. Y como soldados de Cristo debemos estar siempre prestos para hacer pues lo que nos llama el Señor. Como he dicho, la hermenéutica es la tarea de interpretar de manera adecuada, lo más cerca posible el significado de un texto bíblico. Y todo es interpretable, hermanos. Yo considero que todo es interpretable. Lo que vemos muchas veces lo podemos interpretar. Cuando vemos algo, podemos pensar e interpretar lo que está pasando. Cuando oímos algo, también lo podemos interpretar. O lo que hablamos. Cuando hablamos, también interpretamos e incluso lo que escribimos. Cada aspecto de esto son aspectos que nosotros podemos interpretar. Y lo digo generalizando porque la palabra de Dios la interpretamos, pero también nosotros podemos interpretar cualquier situación que se nos presente. Un ejemplo de esto, vemos una persona en la calle mal vestida o algo así, podemos pensar algo de esa persona. Eso se llama interpretar. Si oímos una palabra mal dicha o de una manera, también lo podemos interpretar, podemos pensar qué le está pasando a esta persona. Hay veces que aún la mirada de una persona la podemos interpretar, el estado emocional en que esa persona esté viviendo, o lo que escribe incluso. Y todo eso pues es interpretable. No hay que interpretar solo la Biblia y hacer las cosas que dice. Esto es cierto, de modo que los cristianos tenemos que leer, creer y obedecer lo que la Biblia nos dice. Pero no todo termina ahí, en creer, en leer y obedecer, sino tenemos que conocer lo que vamos a obedecer. Tenemos que conocer la palabra de Dios porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a creer primeramente y luego a obedecer. No podemos obedecer algo que no creemos. Yo no puedo creer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios si no creo en ella, si no creo que es la palabra inspirada por Dios. Si yo no creo eso, no puedo obedecer lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces es necesario que yo primero crea en la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios para luego obedecer lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Entonces es importante, hermano, que no solo leamos la palabra, sino también que nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Que no es lo mismo leer que estudiar. Amén. La meta de la interpretación no es la originalidad. No se trata de descubrir algo que nadie lo ha visto. Por lo menos lees un texto bíblico y tú dices, oye, he descubierto esto. No, no se trata de eso. Se trata de llegar a ver lo que quizás otro no ha visto. Pero no se trata de la originalidad. Cuando interpretamos la palabra de Dios, yo puedo tener una interpretación particular. El pastor puede tener otra interpretación y cualquiera de ustedes puede tener otra interpretación. Pero son interpretaciones que vienen de parte del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no se trata de descubrir, yo soy más original, he visto lo que otros no han visto. No, se trata de ver lo que el texto nos quiere enseñar. Esa es la meta de una buena interpretación, captar el significado llano del texto y la prueba que tenga un sentido común. Amén. La interpretación y nuestra comprensión se equipará con el objetivo del Espíritu Santo o del autor del texto. Toda interpretación, hermano, estará, como quien dice, sujeta al Espíritu Santo.
Él nos dará a nosotros ciertas interpretaciones de un texto bíblico de diferentes maneras. Todos hemos visto en algún momento una predicación o hemos oído de que un texto bíblico lo hemos leído muchas veces y una persona lo interpreta de una manera y otra lo interpreta. Pero esas interpretaciones no son malas, sino de que viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor de la interpretación. Sin el Espíritu Santo muchas veces no podemos interpretar. Es necesario que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Una cosa es la parte intelectual y otra cosa es la parte espiritual, en la cual obra el Espíritu Santo en medio de la interpretación. Cada lector es un intérprete. Cada uno de nosotros somos intérpretes de la palabra de Dios. Amén. Ahora, bueno, vamos a hacer alguna dinámica. ¿Quién me puede decir por qué es importante estudiar hermenéutica? ¿Alguien que tenga alguna opinión? Aparte de saber, de querer aprender, crecer, pero hay elementos importantes por los cuales nosotros debemos de tratar de estudiar y de capacitarnos. Sabemos que la palabra de Dios dice de que muchas veces la letra mata, en el sentido de que muchos estudios teológicos y cosas así, pues a veces hay personas que se enfocan mucho al estudio, pero también la palabra de Dios dice que la ignorancia mata. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento su pueblo perecía. Entonces, es importante tener el conocimiento de las cosas de Dios. Y eso pues es la que nos lleva a nosotros capacitarnos para poder ser más efectivos en el momento de predicar la palabra de Dios, en el momento de preparar un estudio, en el momento, sobre todo los líderes. Yo pienso que todos los que estamos aquí en esta tarde, de alguna manera tenemos un llamado de parte de Dios. Y ese llamado implica de que todos tenemos que pasar por un proceso de capacitación. Porque en la medida en que nosotros nos capacitamos, escudriñamos, como dice la palabra, escudriñar la palabra de Dios, que implica estudiar la palabra, meterse ahí en el texto, investigar, y entonces eso nos ayuda para poder crecer y ser más efectivos en el momento de enseñar. A ver. Preguntabas el por qué es importante. Importante, ajá. Yo creo que es importante también a nivel personal para fortalecernos nosotros mismos espiritualmente, ¿no? Creciendo en el Señor, fortaleciéndonos en el conocimiento de la palabra, ya que llegado el momento, pues sabremos cómo afrontarlo porque tenemos un conocimiento. O sea, si llega una prueba, una necesidad, lo que sea, sabemos cómo afrontarlo, porque tenemos una base. De lo contrario, si no tenemos una base en que orientarnos, que es la palabra, pues claro, nuestra mente va como loca y pensando cualquier cosa y nuestra confianza se desvía del Señor, porque no estamos fortalecidos en la palabra. A la medida que estudiamos la palabra nos fortalecemos en el Señor. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué debemos de estudiar hermenéutica? Bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en el mundo que estamos hoy, con tantas denominaciones, tantos pastores, tanta gente que interpreta la Biblia a su manera, yo creo que es importante para que tengamos la interpretación espiritual también. Amén. Es importante lo que acabas de decir. Sí. Una de las cosas por las cuales existen tantas denominaciones, digamos, cristianas, es por las interpretaciones. Cada denominación tiene a veces interpretaciones particulares y eso ha hecho crecer nuevas denominaciones. Algunas con sana doctrina y otros, pues, lamentablemente con doctrinas erróneas. ¿Alguien más? También para saber orar con la palabra y para cuando venga la tentación saber cómo afrontarla, así como cuando Jesús fue tentado en el desierto, que le contestó también con la palabra. Amén. Para que así también podamos defendernos. Ok, o sea que la palabra es como una herramienta, como un arma para defendernos o para luchar contra las tentaciones. Eso es muy importante también porque
orar por la palabra o con la palabra nos ayuda a poder enfrentar, así como decía, de que Jesús dijo, por la palabra, escrito está. Entonces, claro, cada vez que nosotros utilizamos la palabra de Dios, estamos haciéndole conocer al enemigo que escrito está. Amén. ¿Alguien más que quiera? cercano posible de lo que Dios quiso decir en ese momento. Es esto, bueno, para mí es eso, cuando leo un texto y viene algo a mi mente y decir, y me quedo, qué increíble lo que acaba con una sola frase. Sentí que dijo muchas cosas y que todo es como una cadenita que va, que todo tiene conexión. Una correlación. Exacto, y queda uno tan impresionado de decir algo que uno lo lee por leer y que posiblemente no le nota el significado. Con esto, pues uno tiene más el conocimiento de decir, ¿qué acaba de decir? O sea, ¿qué es lo que me acaba de decir el Señor a mí mediante esa palabra? Y que lo dijo hace tantos miles de años y que ahora viene a dar un significado tan exacto a lo que se está viviendo. Bueno, parte sí. Para eso. Vale. Bueno, el primer punto que tenemos aquí, ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? Dice, producto del pecado. El hombre por sí está incapacitado para entender la palabra de Dios. Nosotros podemos entender la palabra de Dios solo con la iluminación del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible. Recordemos textos bíblicos que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, a otras, incluso a los mismos discípulos, muchas veces no entendían lo que decía y él tenía que hacerle una explicación adicional, porque no entendían lo que decía, porque nuestra mente, producto del pecado, no está capacitada para interpretar o entender las palabras de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender la palabra de Dios. En 2 de Corintios 3:5 nos habla, 2 de Corintios, el que lo encuentra lo puede leer, hermano. La misma comunión. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, no seamos competentes por nosotros mismos. Pensar algo como que nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Viene del Dios a través del Espíritu Santo. Es el que nos da la capacidad para poder entender y discernir la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que por lo menos yo lo practico así, que cuando yo me voy a poner a estudiar la palabra de Dios, siempre hago una oración antes de ponerme a leer la palabra de Dios o a estudiarla, ¿no? Y le pido a Dios, Pablo oraba por la iglesia de Efeso y le decía que nos abriera los ojos del entendimiento para entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin la presencia del Espíritu Santo nos cuesta entender la palabra de Dios. Entonces, yo siempre por lo menos trato de orar antes y pedirle al Espíritu Santo, dame el entendimiento para entender la palabra de Dios, para discernir lo que Él quiere hablar a mi corazón a través de su palabra. Entonces, no estamos capacitados, no somos competentes por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder interpretar y entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Ok, dice el punto 2. Sin embargo, a pesar de esta capacidad, todo discípulo es como un niño respecto a las verdades espirituales, por lo que necesita herramientas que le permitan entender de manera correcta el sentido y el mensaje de la palabra de Dios. Somos como niños, la palabra de Dios nos enseña que somos como niños. Tenemos que aprender a crecer en la palabra del Señor. No podemos
ser grande sin antes haber pasado, como quien dice, por una infancia. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos tomando y vamos creciendo cada día vamos creciendo más y más. ¿Por qué? Porque somos como niños. Amén. La palabra de Dios nos enseña de que debemos de ser como niños para poder ir creciendo. Y de esa manera creceremos más sanos. Sabemos que un niño hay que alimentarlo bien. Hay que darle la leche, hay que darle poco a poco los alimentos para que él pueda llegar a una estatura. El punto 3 dice, también es importante señalar que todo discípulo viene de un trasfondo religioso, es decir, de una formación de conceptos e ideas ambiguas. Y esto es cierto, hermano. Cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas veces teníamos un conocimiento ambiguo de las cosas de Dios. Oíamos hablar de Dios, creíamos en Dios. ¿Pero en qué Dios creíamos? ¿Creíamos en un Dios verdadero o en un Dios, digamos, ambiguo, en la cual pues nos los enseñaron nuestros padres que había que creer en Dios, que Dios es bueno, que Jesucristo? Y eran ideas muy superficiales de lo que era. Pues entonces cuando nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios, vamos a venir a conocer verdaderamente al Dios verdadero, al Dios, y nos iremos quitando esa idea ambigua de lo que es el Dios verdadero, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu Santo. El punto 4 dice, todo discípulo necesita crecer espiritualmente. Y el único alimento espiritual que permite un sano crecimiento es el estudio de la palabra de Dios. Alguien que busque Mateo 4:4. Amén. Amén. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué entiendes ahí, Margarita, por esa palabra? A ver, empieza a interpretar. Que no solo de pan, o sea, de comida vive el hombre, sino de la palabra de Dios. De toda palabra que sale de la Biblia, el hombre se fortalece espiritualmente. Amén. Claro. Tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista, ¿no? Tenemos que entender de que nosotros como personas tenemos una parte física y una parte espiritual. La parte física sabemos que nos alimentamos con el alimento físico, con todo lo que nos hemos acostumbrado a comer, arroz, pasta, lo que sea, ¿no? Pero espiritualmente el alimento que nos ayuda a crecer a nosotros, que nos ayuda a ir creciendo cada vez, es la palabra de Dios, desde el punto de vista espiritual. Por eso es que el texto dice, no solo del pan vivirá, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Es la palabra de Dios la que nos alimenta, la que nos ayuda a crecer, a crecer. Yo recuerdo que en esta semana empecé a leer el libro de Ezequiel y veía cómo Dios llamó a Ezequiel y le dice que comiera el rollo de la palabra de Dios. Y el hombre abrió la boca y dice que se comió el rollo. Era la palabra de Dios la que lo alimentó a él. Y estuvo ahí recibiendo esa palabra como el alimento espiritual para poder él llevar adelante el ministerio profético al cual Dios lo había llamado. Y me gustaba eso, ¿no? Yo decía, bueno, Señor, es que también nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra. Debemos de ser así, comernos la palabra de Dios, tener siempre esa ansiedad de ir cada día más comiendo el alimento. Un buen alimento nos ayudará a nosotros a crecer. Si nos alimentamos mal, creceremos también un poco mal, ¿no? Pero si nos alimentamos bien, como es la palabra de Dios, entonces pues podemos crecer sano. Una sana interpretación de las verdades de la palabra alimenta al discípulo. De esta manera, un sano y constante, saludable crecimiento espiritual. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el llamado también de Dios. Dice,
crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El punto 5 dice, el discípulo necesita reconocer que ciertas áreas de su vida debe corregirse, por lo que es necesario entender correctamente los principios bíblicos para que de esta manera los aplique en su vida. Amén. Amén. ¿Qué entendemos en este punto? ¿Alguien que me pueda decir algo? El punto 5. Pues que conociendo de la palabra de Dios, pues podemos corregir los errores que tenemos. Por ejemplo, si yo soy, no sé, una persona que miente mucho, si leo la palabra de Dios y la estudio y en la palabra de Dios me enseña que está mal mentir, pues eso lo aplicaré a mi vida cotidiana y me ayudará pues, a mentir. Amén. Bueno, a mentir, pero poco a poco, tampoco voy a hacer mentir. ¿Alguien más? Bueno, que conociendo, digamos, el interpretar la palabra, podemos corregir conceptos de la vida de cada uno, a través de las cartas y todo esto que habla de la vida cristiana en general y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Jesús, ¿quieres decir algo, Jesús? Venga. Amén. No, bueno, ¿qué dice Eliana? en la misma comunión de los hermanos, es cierto que nosotros como cristianos, como seres humanos, hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida, cosas que debemos limpiar en nuestro corazón, para ser no solamente mejor persona, sino también un buen cristiano. Entonces, como dice aquí, que debemos reconocer, y entonces en esa búsqueda, indagando, estudiando la palabra, eso nos ayuda a transformarnos cada día. Amén. Vale. Sí, también quiero traer con este texto la palabra de Dios, como se nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas veces fallamos o pecamos de cierta forma porque no leemos la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios nos corrige, es la que nos corrige a ser discípulos, es lo que nos prepara a ser discípulos de Dios. Bueno, claro, es cierto, ¿no? La palabra de Dios, hemos dicho que es un alimento, pero también es, digamos, un manual de vida para el cristiano, porque en ella encontramos la verdad, y dice que la verdad nos hará libre, la verdad en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces venimos al Señor con ideas, con un trasfondo, digamos, de pecado, donde muchas cosas pensamos que son buenas, pero realmente son malas delante de Dios. Y no es sino a través de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a escudriñar y a buscar la verdad, que podemos entender, oye, esta área necesito cambiarla. Entonces es importante siempre estudiar la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar la verdad de cómo caminar delante de Dios, de cómo andar en su voluntad. Entonces, eso es fundamental, hermano, porque nos ayuda a transformar nuestras vidas. Amén. Dice, todo discípulo debe buscar ayudas a otros. Hemos dicho claramente de que por lo menos queremos capacitarnos para poder ayudar a otra persona. Nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a predicar la palabra de Dios? Tenemos que predicarla de manera efectiva, de manera de que el Señor sea el que hable a través de nosotros. Y de nosotros debemos de entender la palabra de Dios. Yo me imagino que quizás muchas veces nos hemos encontrado con personas, digamos, de otra denominación, con un testigo de Jehová, con un musulmán, y muchas veces nos quieren, digamos, presentar sus propias doctrinas, y si nosotros no estamos, digamos, capacitados, si no hemos entendido y no podemos entender la doctrina verdadera de la palabra de Dios, muchas veces nos sentimos así como prohibidos, que no sabemos qué decir o cómo refutar una pregunta o una respuesta que nos hagan a nosotros. Por eso es importante, hermano, el poder entender la palabra de Dios, buscar siempre la presencia de Dios y que el Señor sea el que nos hable y nos instruya para poder hacer
digamos, una defensa del Evangelio del Señor. Amén. Bueno, seguimos. Dice, otro mandato, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda, razón, esperanza en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Dice, está siempre preparado, hermano. ¿Y cómo nos vamos a preparar? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de los estudios, a través de poder encontrar la verdad que nos ayude a nosotros poder hacer defensa en mansedumbre y reverencia de todas las cosas que el Señor nos ha hablado. De allí la importancia de entender el mensaje de la Biblia para poder responder con sabiduría y corrección respecto a la fe depositada en nuestras vidas. Amén. Las Escrituras, dice el punto, sí, las Escrituras demandan el uso de herramientas apropiadas para la interpretación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los idóctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras en su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Busquemos segunda de Pedro 3:16. ¿Alguien lo tiene? Sí, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. ¿Qué podemos entender aquí con este pasaje? Aquí más que todo es como las falsas doctrinas, ¿no? Que se están, que es lo que tú decías al inicio, que se han levantado muchos que interpretan la Biblia de diferentes formas. Y ese es el cuidado que tiene que tener el cristiano, que si se basa en la lectura, saber lo que está diciendo, lo que está al frente, saber que está basado a la palabra de Dios, porque se están levantando ya los falsos profetas. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales a su palabra cada día. Amén. Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, yo creo que aquí lo que refiere es, cuando habla de herramientas, es, por ejemplo, aquí lo que explica, que muchos se tuercen, es porque intentan dar una interpretación de la Biblia, pero no tienen una base de hermenéutica. Tienen como no saben cómo interpretar la Biblia. Entonces lo hacen a su manera y de ahí pues existen sectas, existen otro tipo de creencias del no interpretar bien la Biblia. Como cuando como quieres poner unos tornillos, ¿no?, en una pared y la herramienta que tú uses es un martillo, seguramente va a romper la pared. Si tienes un destornillador, lo vas a hacer como con cuidado, ¿no? Y así es como si tienes la herramienta correcta, el resultado también va a ser lo correcto. Claro, es cierto, ¿no? De que por lo menos aquí, como dice la hermana Erika, lo que dice José y el pastor, de que de verdad es que hay que tener cuidado con lo que son las falsas doctrinas. Ahí, hoy en día, pues hemos estado notando de que hay ciertas tendencias en cuanto a la que es la interpretación de la palabra de Dios. Hay por lo menos nuevos tipos de mensajes que van torciendo un poco la palabra de Dios y no van a la verdad. ¿Entiendes? Entonces, claro, hemos visto pues por lo menos doctrinas como la doctrina de la prosperidad, donde se basan todo en lo que es la prosperidad, pero no se basan en lo que es la salvación realmente. Dios prospera, sí, Dios es nuestro proveedor y Él prospera nuestras vidas, pero también Él va a prosperar nuestras vidas a la medida en que nosotros también busquemos de su presencia, porque no todo está en confesar la prosperidad como algo, como una herramienta que se va a dar o una cosa mágica de que
si yo, pues, si diezmo más, pues voy a recibir más. No, porque Dios ve el corazón del hombre. Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día, bueno, la palabra de Dios dice que muchos falsos profetas ya han salido y muchos están enseñando y muchos, dice que aún los escogidos, muchos podemos tener el peligro de caer en esas falsas doctrinas. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos hermenéutica, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos base como para poder. Yo siempre por lo menos trato de estudiar por lo menos las predicaciones. Cuando el pastor predica, yo tomo toda la palabra y lo voy guardando en mi mente, en mi corazón. Y yo veo la palabra que él dice. Y muchas veces cuando llego a casa, estudio la palabra. Y yo digo, bueno, esto es palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque como decía el pastor al inicio, muchas veces podemos equivocarnos y enseñar de una manera u otra manera una palabra que daña todo el mensaje. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener siempre el cuidado de poder discernir lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. ¿Alguien quería comentar algo? Gloria a Dios. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos siempre eso presente, de que tenemos que, discernir la palabra de Dios. Estos indoctos son las personas que pretenden tener la capacidad por sí mismos de entender las Escrituras, pero carecen del conocimiento de los principios básicos de la hermenéutica, como resultado de errores y falsas tales como existen en la actualidad. En la próxima clase veremos algunas reglas y algunos puntos clave de cómo poder interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una buena interpretación? Hoy, de esta manera, estamos viendo solo generalizando lo que es una introducción de la hermenéutica. Pero la hermenéutica tiene herramientas importantes para poder entender. Tenemos que ver los contextos históricos. Una de las cosas que es importante es saber por lo menos, hacerse preguntas del texto bíblico. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando la palabra? ¿A quién fue dirigida en su momento histórico? A ver el contexto literario. No es lo mismo interpretar un salmo que interpretar una parábola. Tienen contexto literario diferente. Son géneros de que un salmo pues, es diferente a una parábola del Señor Jesús. O una palabra profética es muy diferente a una carta del apóstol Pablo. Hay que saber por lo menos el contexto histórico para poder entender bien el mensaje. Todas esas herramientas las iremos viendo como punto clave. ¿Por qué? Porque no todo se interpreta igual, no todo. Amén. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos ir aprendiendo a cómo interpretar la palabra de Dios. Bueno, ya son las 8, pastor, ¿no? Ya les toca a usted. Bueno, entonces, hasta aquí es la introducción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda, algo? Amén, amén. Diga, dale. Si quieres te quedar conectado. No. Bueno, de verdad que bueno, ya en esta semana, 0 tarea. A partir de la otra, vamos a empezar a interpretar. Le voy a dar unos textos bíblicos y cada uno va a traer una interpretación de un texto bíblico para ver cómo, pues tomando en cuenta las herramientas, cómo interpretar la palabra de Dios. Amén. Bueno, que Dios le bendiga y bueno, seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios.